Em, pues la dinámica sigue, la parte de pasar lista seguirá siendo su responsabilidad. Prosiguiendo con el tema de las dinastías españolas, pues en el margen de estas, en el contexto de estas dinastías, pues aparece un personaje. Bueno, específicamente aparece una familia, la familia de los Borbones, ¿verdad? Que prácticamente pertenecen a la época de la primera casa de los Borbones, para que vean cómo es que llegaron los franceses a España, porque prácticamente es la relación de dos familias europeas, ¿verdad? Una familia española y una familia francesa, pues quiero explicar lo siguiente. Lo primero que tenemos que saber es que hay un Felipe llamado Felipe IV, el Grande. Él se va a casar con una muchacha francesa llamada, el caso de ella, Isabel Borbón. Ella pertenecía a la familia que vivió en Francia en un castillo llamado el Château Bourbon, que es este castillo que todavía sigue en pie allá en Francia, el Bourbon de Archambault, ¿verdad? El castillo de los Borbones. Este castillo todavía está ahí, ¿verdad? Supuestamente está en el proceso de restauración. De este matrimonio, pues surgieron algunos descendientes. Cuando murió Carlos II de España, no había heredero directo de él para la corona. Entonces, después de una guerra de sucesión española para decidir quién se va a quedar con el poder español, al final llega el poder a manos de su sobrino nieto. Este sobrino nieto, además, era nieto directo del rey de Francia, del rey Luis XIV, ¿verdad? Y bisnieto del rey Felipe IV de España. Así que tenía una relación directa ahí con este matrimonio, ¿verdad? Y con los franceses también. El nombre de este personaje era Philippe Bourbon, duque de Anjou, hijo del rey Luis de Francia, el Gran Delfín, y al final va a cambiar el nombre a un nombre más castellano de Felipe Borbón o Felipe V, que será el que va a comenzar la dinastía de los Borbones en España. Entonces, a partir de aquí comenzó la dinastía que, como bien, vimos en la diapositiva anterior, hubo, después de la dinastía Borbón, hubo una primera restauración, segunda restauración, tercera restauración Borbón. Pues de esa familia y esa dinastía Borbón aparece un personaje importante durante la época de estas famosas reformas, llamadas así, borbónicas, en honor al rey Carlos III de Borbón, el cual va a estar gobernando en España y en América estaría como virrey de Nueva España en ese momento Manuel Amat y Junín, que es el virrey de ese momento. Entonces, entre ellos dos prácticamente se dedican a hacer una serie de cambios políticos, legislativos y económicos que pensaban que iba a ser para mejorar la relación de control sobre el territorio. Sin embargo, eso más bien les trajo problemas muy graves, al punto que van a perder prácticamente a toda América. Ya vamos a ver por qué esto va a generar esa aversión a la corona y qué fue lo que realmente produjo esto. Entonces, veamos un poquito esto de las reformas borbónicas. Quiero recordar que a partir de ese tema de las reformas borbónicas en adelante, ya entra el examen del tercer parcial, prácticamente. Un poquito de contexto. ¿Cómo estaba Nueva España en ese momento y cómo estaba España en ese momento? En Nueva España lo que había era mucha corrupción económica y política de los famosos intendentes coloniales y gobernadores. Esto obviamente trajo un desequilibrio político, ¿verdad? Además había un afán de centralizar la colonia, ¿verdad? De volver prácticamente todo el reino virreinato de Nueva España en el control absoluto de toda la región. Al final también hubo exceso también del poder de la aristocracia criolla, es decir, los mismos hijos de españoles también hacen ciertos abusos. Esto llega a oídos obviamente de la corona, que quiere mantener el control nuevamente de la región por todos estos escándalos, ¿verdad? Pero en España también habían algunas dificultades. Además de temer, ¿verdad?, el levantamiento de América por esta reorganización de la fuerza militar que van a estar haciendo, van a tener problemas de carácter económico allá porque van a implementar una política fiscal de tributos que va a sangrar el bolsillo de los ciudadanos y va a generar ciertas insurrecciones. Hubo exceso de mercancía de contrabando en España, ¿verdad? No se logró controlar la mercancía, demasiados piratas, filibusteros por todos lados. Hubo presencia de potencias hostiles como Inglaterra, que van a tener también querer tener control sobre la región americana, ¿verdad? Claramente ahí empieza un problema también entre España y Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde van a estar los colonos ingleses queriendo controlar toda esa parte de la región. ¿En qué consistía en realidad la reforma borbónica? Pues aquí algunos objetivos para sintetizarlo un poco. Primer objetivo, mejorar la comunicación con América. Gran dificultad. De hecho, los mismos criollos, cuando redactan el acta de independencia, pues hacen alusión a ello. De hecho, está constatado en el acta de independencia absoluta, ahí donde aparece la referencia al problema de mantener la comunicación entre España y América. Segundo objetivo de la reforma borbónica,
limitar a la iglesia, expropiando su propiedad y reduciendo sus privilegios. ¿Qué pasó en ese momento? La iglesia, a diferencia del colono español, del civil, por así decirlo, desarrollaba una política menos agresiva, ¿verdad? De manejo de los indios, mejor dicho, un proceso evangelizador diferente al proceso político que traía el español. Por lo cual, la prosperidad, pues, no se hizo esperar en las famosas misiones. Había empresas ganaderas, empresas agrícolas, una relación amistosa entre sacerdotes e indígenas, lo cual hacía una excelente forma de vida comunitaria. Y los colonos españoles, que están ligados a otras regiones, diferentes a las famosas misiones, empiezan a sentir envidia, ¿verdad? Se notó la envidia del político, ¿verdad? Con respecto al trabajo de la iglesia. A final de cuentas, entonces intentan buscar motivos para volver a la iglesia prácticamente un enemigo, un flanco, para poder quitarle toda esa prosperidad que tenía y enriquecerse. Porque claramente, mientras España se desentendía de la parte colonial, los colonos empezaron a empobrecer, pero la iglesia permanecía normal, ¿verdad? Porque claramente tenían una excelente organización. Al final intentan mejorar el comercio colonial también, ¿verdad? Con respecto a España. Eso, de alguna manera, para poder lograrlo, se les ocurre la idea de fundar otros virreinatos en regiones que todavía estaban poco exploradas, como por ejemplo, allá todo el lado de Chile, de la parte de la Gran Colombia, la parte también de Argentina, que van a ser prácticamente las dos grandes regiones donde van a generar los dos grandes virreinatos. Otro objetivo era resolver los conflictos entre productores y comerciantes. El tema de la política de impuestos genera problemas entre esos trabajadores. Es que el salario no bastaba. Establecer un sistema de intendencias para quitar a los corruptos sin cargos coloniales. Para poder quitar toda esta circunstancia americana, pues era necesario enviar a las personas de mayor confianza para poder controlar a la región. Renovar el sistema de impuestos para aumentar sus utilidades, pero esto más bien en vez de ser algo productivo, más bien se volvió contraproducente. Porque claramente esto generó un enojo tanto en los súbditos de la corona en España como en América. Le van a subir el impuesto a la leche, al pan, prácticamente a la canasta básica, pues de aquel momento. Esto hace que el pueblo se enardezca y salga a las calles a hacer sus manifestaciones. Eh, y en el caso de la iglesia, pues al ver al pueblo sufriente de esta circunstancia, se puso del lado del pueblo, ¿verdad? Sobre todo los franciscanos y los jesuitas, con mayor fuerza los jesuitas. Aumentar la fuerza militar para contrarrestar a los ingleses invasores, sobre todo en el norte de México, ¿verdad? Vamos a escuchar muchísimas batallas y guerras entre Estados Unidos y México debido a la lucha de territorio. Algunas causas por la crisis de la reforma, perdón, causas de la crisis de la reforma borbónica fueron causas de tipo social, de tipo también económico, político y religioso. Son cuatro tipos de causas las que vamos a poder ver a continuación. Vamos a tratar de describir cuáles son en realidad las causas dentro de cada una de estas categorías. La primera causa social claramente es el impuesto. Estos tributos van a generar una reacción violenta de parte de la gente. eh, los mismos indígenas van a, de alguna manera a participar de ello, ¿verdad? Claramente. En este caso, sepamos que la reforma borbónica inicialmente atacaba a todos los empresarios, a todos los criollos prácticamente, ¿verdad? Pero poco a poco va a ir tocando también la economía del indígena. Fueron revoluciones tanto criollas como indígenas al final. Los indígenas se van a unir, obviamente, a esta causa, porque claramente el impuesto sobre los productos básicos los va a afectar. Inicialmente son los comerciantes, porque claramente ellos tienen que pagar el tributo a la corona por comercializar los productos. Ellos son los primeros en exaltarse. Aquí, en esta revuelta también criolla e indígena, sobresale un personaje allá en América del Sur, el que está representado en esta pintura, junto con otros personajes aledaños de la cultura inca, un curaca creo que se le llama, al cargo de jefe, ¿verdad? De los indios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Se me escapa el nombre de los indios. Bueno, el nombre de él es Tupac Amaru. Tupac Amaru sale obviamente en la defensa del pueblo indígena, ¿verdad? De los Aymaras, se llama la etnia, ¿verdad? De los Aymaras. Eh, obviamente ya estaba prácticamente mezclado con la cultura española, pero al ver esta situación del reino de España, decide hacer una revolución junto con varios personajes. Lo van a llegar a capturar, e incluso lo van a intentar torturar públicamente como escarmiento para someter al temor también a los demás.
lo van a querer descuartizar tirando de caballos, sin embargo no lo pudieron hacer. Probablemente el hombre era un hombre fuerte, resistente. Al final de cuentas, pues como no pudieron vencerlo de esta manera, lo decapitaron. Allá al fondo en la pintura se logra ver también a los colaboradores de esta revolución indígena, ¿verdad? Que son también miembros de la cultura aymara, entre ellos varios hombres y mujeres. Esta es la rebelión de Tupac Amaru II, ¿verdad? Muy famoso en América del Sur. No compete tanto a la historia de Honduras, pero es para que vean también el tremendo poder que tuvo España allá en América del Sur y ver también la reacción del pueblo indígena, ¿verdad? Que también se dio en diferentes lugares. Él es curaca, se llama el término con el cual se conoció a José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? O Tupac Amaru II, que es el nombre indígena que tenía. Al final esta revolución solo duró poco tiempo, 3 años apenas, ¿verdad? Van a salir obviamente en lucha por la corrupción misma, por el aumento de impuestos en esta misma época. Va a ser torturado, al final decapitado, y sus 8 comandantes con 2 mujeres van a ser sometidos a la horca también. Esta es parte de las historias trágicas, ¿verdad? De la historia americana también, que hay que hacer memoria de ello también, porque de alguna manera representa pues el nivel también de crueldad y de poder corrupto que tenían en América, ¿verdad? En los diferentes virreinatos. No todos los virreinatos eran así, claramente, porque por lo menos aquí en el norte no se escuchó de que hicieran este tipo de nivel de tortura, ¿verdad? Claramente es diferente la manera, ¿verdad? En la cual se desempeña y mucho menos en Centroamérica. En Centroamérica tampoco la situación violenta comenzará a partir de la guerra de independencia, bueno, comenzará a partir de la desestabilización de la federación. No ocurrió guerra para la independencia. Esto es como se encontraba España en la época de la dinastía de los Habsburgo, que es la siguiente dinastía después de la Casa Trastámara. Había solo 2 virreinatos en época de Carlos I de España, ¿verdad? La de Nueva España y la de el Perú. Luego, para la época de los Borbones, van a subdividirla en cuatro virreinatos, que ya formarán obviamente el virreinato de Nueva Granada, que es toda la Gran Colombia, desde Panamá hasta Ecuador, ¿verdad? Y la de La Plata, que también abarca un poquito de la parte de Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que son las que van a estar ahí prácticamente en esa región. Esta división lo que va a producir más bien es un debilitamiento del territorio, porque claramente al irse a fundar nuevos organismos coloniales, al fundar nuevos puertos, van a dejar de mantener modernizados los puertos ya existentes. Se va a volver más pobre la política interior. Entonces, claramente, el virreinato de Nueva España es el primerito, ¿verdad? En empezar a sentir la caída. Por eso es que el primer país en intentar independizarse de España va a ser México, ¿verdad? Prácticamente el virreinato de Nueva España. Esa reducción conllevó a la reducción de los recursos materiales y de la mano de obra, porque mucha gente que incluso estaba en el Perú se va al sur, ¿verdad? Donde está el trabajito, donde hay que traer a construir, a que hay que hacer casas de gobernación, hay que hacer iglesias. Entonces, todo ese proceso de desarrollo que provoca un nuevo virreinato, pues traía una oportunidad de trabajo. Así que mucha gente emigra y dejan a la gente criolla prácticamente sin la fuerza de mano de obra suficiente. Ahí aparece el virreinato de Nueva Granada y de La Plata. Causas económicas. Vimos las causas de tipo social. En las causas económicas, lo que va a ocurrir, pues claramente, querían controlar el comercio, pero no lo van a poder hacer. Hay demasiada fraude en la parte de recaudación de impuestos. Se activó la minería trayendo el trabajo duro a la región. Se mejoraron las transacciones del comercio, por lo menos localmente, aunque también hubo decadencia portuaria, es decir, se descuidan los puertos por los nuevos puertos que quiere hacer allá al sur. Hubo decadencia también judicial en los tribunales. Estas son causas de tipo económica que obviamente trae mucha corrupción a nivel de las empresas, ¿verdad? Porque van a beneficiar a unos productores, los jueces, en vez de apoyar a otros. En causa religiosa, hay que mencionar específicamente una causa religiosa. Va a ser obviamente la expulsión de los jesuitas. Y no solamente la expulsión, sino también la solicitud del reino de suprimir la compañía de Jesús. La orden de los jesuitas, llamada así Compañía de Jesús, es una orden también misionera, ¿verdad? Bastante militante, dedicada a la evangelización y que es muy, pero muy consciente de la situación de la pobreza del pueblo. En España, cuando se da el aumento de los impuestos en España, los jesuitas salían a las calles con coronas de espinas, con la cruz en sus manos, vestidos con su hábito, y en aquel momento usaban hábito, hoy casi no ocupan, ¿verdad? En aquel momento usaban hábito, de tipo mendicante el hábito,
y una soga atada al cuello, como símbolo del ahorcamiento que sentía el pueblo por tanto impuesto. Que eso es lo que vamos a ver en una famosa revuelta que va a haber en Esquilache, España. El motín de Esquilache, llevado a cabo en Madrid, España, en 1766, y prácticamente ponía como grito al cielo tanto la política fiscal de los tributos como el tema también de la opresión sobre la cultura, porque la gente se quejaba, bueno, la gente se quejó por lo que justamente había que hacerlo. El rey, Carlos III, ordena que se quiten de la vestimenta de los ciudadanos dos prendas: el sombrero llamado chambergo y la capa larga que se puede ver en esa imagen. Voy a ampliarlo un poquito. En esa imagen podemos ver a la gente que vestía tipo así como las películas del zorro, ¿verdad? Pero además usaban una capa grande con la cual se podían cubrir todo el cuerpo por completo, para cuidarse del frío, ¿verdad? Del polvo, cantidad de cosas. Pues la gente tenía esa costumbre, usar ese chambergo, un sombrero grande de copa, ¿verdad? Grande de ala ancha, parecido al de los mariachis, algo así el sombrero, ¿verdad? De hecho, los mariachis de alguna manera heredan esa forma de vestir, y los toreros también heredan un poquito esa forma de vestir. Eh, lo prohíbe. ¿Por qué? Porque el rey considera que esta prenda podría traer un problema posterior. Él se imaginaba, imagínense que de repente metieran ahí las bayonetas o las escopetas y lo que sea, las pistolas. No podríamos saber cuándo en estas revueltas de repente quieran salir con armas y atacar obviamente los palacios. Porque quizás estaban ahí pacíficamente, pero en cualquier momento podían ocultar un arma y poner en peligro la estabilidad del reino. Por ese peligro de que podían llevar su espada o cantidad de armas, les ponían obviamente ese impedimento. Esto enojó mucho a la población, porque claramente era una prenda común, ¿verdad? Típica de aquel entonces. Es como que a ti hoy en día el gobierno de repente quisiera prohibirte vestir con jean, ¿verdad? Y de obligarte a que uses solo un pantalón de tela, solo porque el jean resiste más, ¿verdad? Pues es una cuestión así, la que ocurre en aquel momento, lo cual obviamente enoja a la gente. Enojada por los impuestos, enojada porque culturalmente les atacan la vestimenta, claramente la gente se pone al brinco en ese sentido. Acusados los jesuitas de enseñar ideas contrarias al absolutismo de la corona. ¿A qué se refiere esto? Es que los jesuitas llegaban donde los indígenas y los españoles, y en sus homilías o sermones, según se dice, lo que hacían era prácticamente acusar, ¿verdad?, al rey de ser obviamente un déspota. De repente incluso decir de que no había necesidad de obedecer al rey si no se preocupaba por sus súbditos. Por este tipo de enseñanzas van a ser considerados enemigos de España, tanto en el territorio español como en territorio americano. Y por esto van a llegar a ser capturados, perseguidos, los van a montar en carretas, y dado que también existía esta lealtad al Papa más que al rey, pues no se tocó el corazón al rey y los trató como criminales. Al final los van a meter en embarcaciones, los van a mandar para España y le van a pedir al Papa, ¿verdad? De aquel momento, Clemente VII, que de alguna manera suprima también la compañía. Al final, todo lo que perteneció a los jesuitas, todas las misiones que los jesuitas tenían, pasa a manos del gobierno y van a terminar desamortizando, es decir, a rematar los bienes a un 50% de lo que costaba realmente, ¿verdad? El gobierno al final, según se dice, se quedó con un 15% y el resto obviamente lo dio en venta para mejorar quizá alguna circunstancia de la época. Eh, Aquí quiero citar esta obra de Carlos Fuentes de 1992, se llama El espejo enterrado, donde él hace una crítica muy interesante sobre los jesuitas. Qué ironía, dice él, de alguna manera, que los jesuitas, después de ser entre los frailes y los sacerdotes, los que más apoyaban la forma progresista del gobierno español en América, qué ironía que sean ellos los que al final terminan siendo considerados los enemigos. Es decir, los jesuitas habían abandonado, dice él, habían dominado el pensamiento político a través de las enseñanzas de Tomás de Aquino. Pero al momento de cerrar a las élites hispanoamericanas la ciencia, en vez de enseñar con el estilo, digamos, tomista, ¿verdad? Medieval, de las antiguas escuelas y universidades medievales, enseñaban con el tipo de progresismo que traían las demás universidades. Enseñaban a Descartes, enseñaban a Leibniz, que eran los grandes matemáticos de la época. Entonces, de alguna manera dice, esta situación del acabar con los jesuitas en América, más bien se volvió como decimos popularmente, ¿verdad? Un karma para España, porque a caerle a los jesuitas provocó también una caída de la educación en América también, ¿verdad? Es lo que más o menos este párrafo intenta hacernos ver en este corto. Al final, pues,
el Papa va a hacer caso de alguna manera al rey. eh, Sabe que han dado muchos problemas, quiere evitarse problemas con España, sobre todo porque han habido muy buenas relaciones, ¿verdad?, entre España y la Iglesia. Al final, entonces, él declara, pues, suprimida la Compañía de Jesús en el año 1773, ¿verdad? Aquí aparecen algunas capturas de cómo enseñan historia a los niños en Chile. A través de cómics. Aparece Manuel Amat y Junín diciendo, lo sé, padre, pero lamentablemente Rey Carlos III se hartó de vuestra orden religiosa, los ve como rebeldes. Estos jesuitas y su burla me tienen cansado, ¿verdad? Y aparece ahí también la escena donde los jesuitas los sacan de las famosas misiones, ¿verdad? Por todo Chile y los van a arrestar y los van a deportar al reino, los van a llevar a carretas, dice la redacción de este cómic. Y de hecho los grabados muestran que sí, que realmente los llevaban en carruajes a los puertos para poder llevarlos directamente a España, para que sean obviamente allá determinado cuál sería el fin al final, cuál sería el fin de la orden. Al final, la consecuencia que trae, como les digo, esta expulsión de los jesuitas en el año 73, pues trae varias consecuencias de tipo económica, de tipo educativa, que son las siguientes. Primero, una desorganización de todas las misiones. Eso implicaba también la caída de todas las empresas coloniales que tenían a nivel agrícola, rematando todas esas empresas al 50% y quedándose solamente con 15% el gobierno español. Y que claramente un declive en la altura educativa de aquel momento. Va a generar un vacío cultural y un vacío educativo. Los jesuitas se esforzaban por enseñar arte y ciencia, ¿verdad? En este continente. Claramente los criollos también compartían con los indígenas, como es parte de la misión pastoral de la iglesia. Pero evidentemente en aquel momento los que más tenían privilegio para formarse en ese momento eran más los mestizos y los criollos. Al final esto pues produjo un problema grave. Estas son algunas de las misiones, la de San Ignacio de Miní en Argentina, la de Santísima Trinidad en Paraná, en Paraguay. Pueden ver que eran vastos territorios, ¿verdad? Con buenas estructuras, buenos edificios, evidentemente, todavía están en pie. Y el estilo de vida inicialmente con los indígenas era como el que haría la iglesia, ¿verdad? Acercarse despacio, compartir, ¿verdad? Enseñar, ¿verdad? Con imágenes, aprender la lengua, aprender parte de la cultura, inculturizarse, pues, para también inculturizar el evangelio como la iglesia lo suele hacer en todas sus evangelizaciones. Eso lo hacían y por eso funcionó, ¿verdad? Porque realmente no entraron con fuerza de armas, funcionó más la predicación del sur que la que se pudo hacer quizá aquí en la parte centroamericana y en la parte del Caribe en los primeros años. Funcionó mucho más. Por esta misma situación. Ya habían aprendido la manera de cómo llegar a los indígenas. Además, hay que tomar en consideración la ventaja que ya tenían. La ventaja de conocer a algunos indígenas que manejaban dialectos semejantes, poder entrar por medio de ellos como traductores, haber incluso aprendido la lengua poco a poco, esto les facilita a ellos la evangelización, ¿verdad? Es decir, no había ya resistencia indígena para poder entrar a trabajar de esta manera. Entonces, esta circunstancia es la que hace a los jesuitas prácticamente importantes en América. Sin embargo, como les digo, el haberlo sacado pues trajo más bien de gracia para el reino español. Además, en Europa, no todos los reyes de Europa estaban en contra de los jesuitas. Hubo algunos reyes que sí estaban a favor de que siguieran obviamente al pie. Por ejemplo, la zarina de Rusia. La zarina de Rusia le va a pedir al Papa el permiso para poder determinar ella qué hacer con los jesuitas en su territorio. El Papa le da la oportunidad de elegir qué quiere hacer con ellos. A final de cuentas, prácticamente los zares de Rusia terminan protegiendo a la compañía. Por eso la compañía va a sobrevivir más en Oriente que en Occidente. Después de un tiempo, ¿verdad? Llegará la restauración, ¿verdad? Ya les platico cómo llegó esa restauración. Quiero recomendar esta película. Desgraciadamente está bloqueada en Amazon Prime para Centroamérica. No sé si estará en alguna página, tal vez pirata, no sé si estará en alguna página pirata. Y disculpe que recurra a la piratería, pero los tienen bloqueado, ¿verdad? Aquí la gente paga el mismo servicio que pagan allá en Estados Unidos y aún así nos bloquean películas por ser la región centroamericana, por la mala fama que tiene nuestra política y quizá el sistema de estos países. Bloquean algunas películas con ciertos intereses políticos y por eso no nos permiten ver la película de la misión. Yo tuve la oportunidad de verla antes de pasar al bloqueo, la vimos en la parroquia con los franciscanos por primera vez. Ellos tenían el cassette, porque es una película viejita, del año 85 creo que es, 85 91, no recuerdo muy bien, 85 creo que es. Ahí sale Robert De Niro,
sea, el famoso ganador del Oscar por esta película también. La película ganó, además de ese Oscar de mejor actor, ganó también el Oscar de mejor fotografía y mejor música. Es una excelente película, ¿verdad? Vale la pena, con indios guaraníes, ¿verdad? De las etnias guaraníes del Amazonas, que salen también participando en la película. Y cuenta prácticamente lo que le ocurrió a los jesuitas, ¿verdad? Lo que cuenta la película es esa misión de los jesuitas, de cómo poco a poco convertían incluso a los lacandones españoles, ¿verdad? Que eran a los que se comportaban como lacandones. Lacandones es un término que utilizaban los españoles para referirse a una etnia, ¿verdad? Llamada así, los lacandones, pero después se convirtió en una palabra para referirse a todo tipo de mandón, descuidado moralmente, ¿verdad? Pues también se ve la conversión de Robert De Niro como personaje en la película. Y cuenta lo que pasó, ¿verdad? De cómo los españoles van desplazando a las misiones, los van expulsando a punta de armas, ¿verdad? Y a pesar de ello, la fe del pueblo no moría. Sale también Liam Nielsen, famoso conocido por la película Taken también. Muy recomendada. Antes estaba en la página de gloria.tv. Tenía incluso en esta diapositiva, en esa parte de la franja negra, estaba el enlace. Tuve que quitarlo porque actualmente ya está bloqueado. Pero muy recomendada si la pudieran llegar a tener, adquirir de alguna manera o algo, que la vean. Para que vean la riqueza de la cine de esta época y vean también un evento histórico importante narrado por el cine hollywoodense respetando muchos buenos detalles también. Al final, pues la historia hizo su justicia, ¿verdad? A pesar de la supresión de la compañía, muy pronto, en 1814, 41 años después, el Papa Pío VII logra estabilizar nuevamente o darle luz verde a la compañía para que siga funcionando también en el lado occidental, mediante esta bula que se llama Solicitudo Omnium Ecclesiarum, que es una bula bueno, la traducción sería, lo solicita toda la iglesia, o a solicitud de toda la iglesia. Porque toda la iglesia prácticamente estaba pidiendo el retorno a los jesuitas. Es que eran buenos educadores, eran buenos predicadores, eran de los que estaban más cerca del pueblo también. Y contarles una anécdota ya ajena a la clase, pero que vale la pena recordarla. Recuerden que cuando el Papa Francisco fue electo, tenía que elegir un nombre. Y dice él, en su primer día en Santa Marta, dice él que un cardenal se le acercó a decirle, Papa, su padre hubiera elegido mejor el nombre de Clemente VII, de Clemente VIII, digamos. No sé cuántos Clementes han habido. Pues de Clemente. En ironía, ¿verdad? Y respuesta a aquel evento histórico de la supresión de la Compañía de Jesús, porque habría sido irónico que un jesuita, como el Papa Francisco, llegara a ser papa, ¿verdad? Y tomara el nombre de aquel papa que más bien quiso suprimir la compañía. Sin embargo, evidentemente el Papa no tiene ese sentido del humor así tan sarcástico y por eso eligió más bien un nombre muy bonito, ¿sabes? En honor a Francisco de Asís. Prosiguiendo, salimos de esta diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto? Miren, en América Latina, los jesuitas, No, Lick, todo claro. ok, los jesuitas en América Latina tienen dos famas. La fama que tienen en medio del pueblo católico y la fama que tienen en medio de los políticos anticlericales o antirreligiosos o anticatólicos. La fama que tiene en la iglesia es que siguen siendo personas, ¿verdad? Muy entregadas al Señor, muy conscientes de la ciencia, del arte, de la cultura, de la historia, ¿verdad? De hecho, a los jesuitas se les va a encargar del Observatorio Astronómico de Castel Gandolfo cuando estaba en Roma, actualmente está en Arizona, el Observatorio Astronómico de la Iglesia, y claramente han sido personas muy ligadas a estas dos áreas, ¿verdad? Ciencia y religión. Tenemos personas muy bien formadas. Eh, pero afuera de la iglesia, muchos los ven con sospecha. Creen que los jesuitas son una especie de conspiración de la iglesia, casi como que fueran masones dentro de la iglesia, los acusan incluso. Gran barbaridad. Barbaridad decir que los jesuitas son masones, ¿verdad? Al mismo Papa Francisco lo han acusado de ser masón solo por ser jesuita, ¿verdad? La gente que dice todo ese tipo de críticas no tiene, le falta un tornillo, ¿verdad? De ninguna manera se puede aceptar semejante crítica, pero han hecho ese tipo de ataques, los he leído en internet muchas veces, no una vez, muchas veces, ¿verdad? Incluso de católicos que yo llamo católicos cuadrados, católicos que quieren ver a la iglesia como que estuviésemos todavía en la época monacal, en la época de la Edad Media,
que quieren ver a la iglesia toda tétrica, ¿verdad? Y toda silenciosa y toda callada, y no quieren una iglesia viva, una iglesia cercana, una iglesia hermana, una iglesia donde el sacerdote es hermano con los fieles, porque todos somos pueblo sacerdotal. Ese es un poco irónico, ese tipo de católicos que manejan esa idea y cuando hacen alusión a los jesuitas los ven como enemigos incluso, ¿verdad? Por sus luchas sociales, por lo que han hecho también, ¿verdad? Que los jesuitas claramente hacen una lucha social que fácilmente puede ser confundida con el marxismo, fácilmente puede ser confundida, pero quiero simplemente terminar con este asunto y decir que ellos actúan en conformidad con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Que se parezcan a los de la doctrina marxista, otra cosa, pero nosotros tenemos una óptica completamente diferente, ¿verdad? Simplemente quería aludir a eso como parte de estos conflictos que han venido trayendo a lo largo de la historia los jesuitas. Siempre se les ha visto con sospecha en la sociedad. Pero desgraciadamente, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos un papa que de alguna manera ha sido una balda de agua fresca para esta iglesia a veces tan oxidada, ¿verdad? Vale la pena que sigan habiendo más jesuitas quizá participando así en la iglesia. Prosiguiendo, hablemos de la independencia. Salimos de la reforma borbónica. Claramente, todo este enojo que se hizo presente en América, le sacan a los jesuitas, le acaban prácticamente con la educación americana, descuidan todos los puertos, descuidan toda la economía, dejan a corruptos prácticamente al frente y se les olvida vigilarlos como debe ser. Toda esta circunstancia enoja a los criollos, a muchos de ellos que claramente había de criollos a criollos. Había criollos, ¿verdad?, que eran parte de la corrupción y criollos que querían salir de esta circunstancia de corrupción. Así como hay buenos y malos hondureños. Pues claramente entre muchos de estos hombres se van haciendo las famosas tertulias, ¿verdad? Que van a empezar a pensar hacia futuro, ¿verdad? Hacia dónde vamos como sociedad. Y eso es lo que realmente dio inicio a las reflexiones que llevarían poco a poco a generar los diferentes grupos de independencia en toda América. Veamos algunas causas externas e internas de la independencia, pero primero vamos a comenzar con las externas, que son las más generales, ¿verdad? Claramente la independencia es una imitación, ¿verdad? De lo que se venía viendo en el exterior. ¿Qué había en el exterior? Primero, la guerra de independencia de Estados Unidos. Causas, primero, externas. La primera causa externa va a ser la independencia de Estados Unidos. Claramente la cantidad de guerras que van a durar entre 1735 a 1783, más el acta, perdón, la firma de la Declaratoria de Independencia del 4 de julio de 1776, día en el que se marca la fecha de independencia para Estados Unidos. Hay que decir que la independencia no es un proceso de un solo día, ¿verdad? Como lo celebramos aquí, que solo un solo día celebramos, no. Fueron muchos años de batallas, de conflictos, de negociaciones para llegar a esos acuerdos que permitirían esa independencia. Estados Unidos prácticamente pone el paradigma para toda Europa, porque una vez que se independiza Estados Unidos, como había mencionado anteriormente cuando miramos la Revolución Francesa, pues los demás países quisieron seguir también el mismo paradigma, de que así como ellos se quitaron de encima al rey, ¿verdad? Y también en Francia van a intentar hacer exactamente lo mismo. Así que la primera causa, independencia de Estados Unidos. Segunda causa externa de la independencia americana, las tertulias. Quiero explicar el término tertulia brevemente. La palabra tertulia viene del nombre de un filósofo llamado Tertuliano. Quinto Septimio Florente Tertuliano se llama él. Pues Tertuliano era un escritor eclesiástico, ¿verdad? Sacerdote en aquel momento, en la primera etapa de la época primitiva de la iglesia, que en algún momento escribió muy sensatamente a favor de la doctrina, pero tardíamente como que se extravió por una secta, entonces la iglesia mandó a prohibir que se siguiera leyendo las obras de Tertuliano. Aún así la gente que había leído sus obras quería seguir estudiándolas, por lo cual hicieron tertulias, reuniones secretas, donde podían leer estas obras, ¿verdad? De manera prohibida y de manera así, pues de manera ilegal. Eh, Al final, esta palabra pues quedó para referirse a todo tipo de reunión secreta con afán de poder hacer este tipo de discusiones que quizá alguna autoridad, sea civil, política, ¿verdad? O religiosa, quisiese impedir, ¿verdad? Pues necesariamente es necesario cuando quiera uno hacer cambios sociales drásticos, es importante las tertulias. Lo hemos aprendido con la historia misma. Fue en las tertulias donde se gestaron la siguiente causa, la aparición también de los grandes líderes, de los grandes pensadores,
de los que van a levantar con periódicos, con afiches, con pancartas, con gritos en la calle, van a levantar al pueblo prácticamente a que despierte del absolutismo que los tenía sosegados, allá en Francia sobre todo. Entonces, además hay que sumar a esto una tercera causa, las obras filosóficas de los enciclopedistas y los ilustrados, que algunos de ellos también están en ambos lados. Enciclopedistas como Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Jean-Jacques Rousseau, que escribe obras como El origen de la desigualdad entre los hombres, El contrato social, que pone obviamente en duda el tema del absolutismo, pone en duda de que el sistema que actualmente impera, que es de una monarquía, sea legítimo, ¿verdad? Porque al parecer, y él apuesta por la legitimidad natural del poder en las manos de la gente, del pueblo, de la sociedad. Y eso va levantando obviamente este sentimiento de liberarse entonces de este sistema opresivo sobre el pueblo. Claramente lo que están sufriendo en esa época y es lo que de alguna manera intentan luchar contra ello. También aparecen obras como las de Voltaire, ¿verdad? Que además de atacar al absolutismo del monarca, incluso ataca el poder de la iglesia, o Jean Le Rond d'Alembert, ¿verdad? Que también es un gran pensador del que momento, y Denis Diderot. Ellos son los principales enciclopedistas. Pero aparecieron otros pensadores como Immanuel Kant y otros posteriores, ahí por el 1700 también, que van a también a levantar el vuelo de la gente que despierta, ¿verdad? A juzgar las cosas por su propia cuenta, a abandonar los dogmatismos y a luchar contra todo tipo de opresión. Ahí nos vamos a quedar por hoy. Vamos a ir al aula virtual para firmar la asistencia final. Les muestro en pantalla cómo está el tema de la asistencia. Aquí. La contraseña final es la palabra Alteza. Ahí nos vamos a quedar. Nos Mu- vemos el día de mañana. Dime. Ok, Lee, muchas gracias y que pases feliz noche. Feliz noche. Buen provecho a todos los que van a ir a cenar ahorita. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches.